Bien, vamos a resolver el problema 2 de la prueba de competencia específica de Matemáticas 2 de la convocatoria de julio de 2020 de la UNED para extranjeros, ¿vale? Entonces aquí, bueno, primero nos tenemos que dar cuenta que esta expresión es equivalente a decir que la función con la que vamos a trabajar es f de x igual al coseno al cuadrado de x, ¿de acuerdo? En el intervalo que va desde 0 radianes a 2 pi radianes. Bien, vamos a hacer el apartado A. En el apartado A me dicen que estudie que la función sea par. Es decir, para que sea par se tiene que cumplir que f de x es igual a f de menos x, y para que sea impar se ha de cumplir que f de x es igual a menos f de menos x. Bueno, aquí primero tenemos que tener en cuenta una cosa. Si os acordáis de la circunferencia goniométrica, la que utilizábamos para estudiar las propiedades del coseno y el seno en el primer, segundo y tercer cuadrante, imaginar este ángulo alfa, ¿vale? Como veis, tiene este coseno y ese seno, ¿vale? Y por otro lado, si yo hago el ángulo menos alfa, podéis ver que tendría este seno, pero tiene este coseno. ¿Lo veis? Entonces tenemos que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Bien, pues teniendo eso en cuenta, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos que f de menos x sería el coseno al cuadrado de menos x, que por lo que acabamos de comentar va a ser igual al coseno al cuadrado de x, que es justamente f de x. Por lo tanto, se cumple que f de menos x es igual a f de x. Eso quiere decir que la función es par, ¿vale? Ahora, si hacemos menos f de menos x, esto sería menos coseno al cuadrado de menos x, que sería igual a menos coseno al cuadrado de x, que es distinto de f de x. Por lo tanto, la función no es impar. Muy bien, pues el apartado A ya está hecho. Para el apartado B, bueno, tenemos que estudiar la monotonía en el intervalo 0,2pi. Bueno, pues en el apartado B, para estudiar crecimiento y crecimiento, recordamos que, como aquí tenemos que esto es el coseno al cuadrado de x, lo primero que hay que hacer es la derivada. Esto sería 2 por el coseno de x elevado a 2 menos 1 por la derivada del coseno, que es el menos seno. ¿Vale? Esto me quedaría menos 2 por el seno de x por el coseno de x, que si os acordáis de las identidades trigonométricas, esto es menos seno de 2x, el seno del ángulo doble, ¿vale? Por eso es tan importante saberse estas identidades trigonométricas, porque así es mucho más fácil. Recordar que el seno de 2x es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Esas cosas es bueno saberlas, ¿vale? Entonces esto lo igualamos a 0 para ver los extremos relativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo es el seno de un ángulo igual a 0? Pues cuando ese ángulo es igual a n veces pi, ¿vale? Entonces, como alfa es 2x, tenemos que, bueno, siendo n, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces tendríamos que 2x es n veces pi, por lo tanto x es n veces pi medios. Y vamos a ver en el intervalo 0,2 pi cuántos tenemos. Pues tendremos cuando n vale 1, que es pi medios, ¿vale? Bueno, cuando n vale 0, que es 0, pi medios. Luego cuando n vale 2, que tenemos pi. Cuando n vale 3, que tenemos 3 pi medios, ¿vale? Y cuando n vale 4, que tenemos que es 2 pi. Y ya está. Y aquí terminamos, porque me han dicho que lo haga solo en este intervalo.
Entonces, esos valores de x son mis candidatos a máximos y mínimos. Pues hacemos lo de siempre. De 0 a 2pi. Vale, entonces tenemos pi medios, tenemos pi y tenemos 3pi medios, ¿vale? Entonces, bueno, pues metiendo valores veréis que la derivada en este intervalo es negativa, por lo tanto la función es decreciente. La derivada en este intervalo es positiva, por lo tanto tenemos que es creciente. En este intervalo vuelve a ser negativa, decreciente, y en este intervalo vuelve a ser positiva, creciente. Por lo tanto, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos en pi un máximo, aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos un... Bueno, aquí tendríamos un máximo y un máximo, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora con... Bueno, pues tendremos, ya está hecho, tenemos que decir, tenemos un mínimo en pi medios, la función, lo de siempre, ¿no? Es creciente y entonces pues ponemos los intervalos, fijaros que es creciente desde pi medios a pi, unión, uy, esto tenemos que poner un paréntesis, 3pi medios, 2pi, ¿de acuerdo? Y es decreciente en 0 pi medios, unión, pi, 3pi medios, ¿vale? Y bueno, entonces tenemos los mínimos. Cuando x es pi medios, pues tenemos coseno al cuadrado de pi medios, que es 0, ¿vale? Entonces tendremos el punto pi medios 0. Y tenemos otro mínimo en 3 pi medios. Cuando x es 3 pi medios, pues tenemos el coseno al cuadrado de 3 pi medios, que también vale 0, por lo tanto tenemos el punto 3 pi medios 0. Y luego tenemos máximos. Tenemos en x igual a pi, que bueno, pues tendremos el coseno al cuadrado de pi, que sería menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces tenemos el punto pi 1. Y bueno, y luego en 0 y en 2pi, bueno, cuando x es 0, tendremos el coseno al cuadrado de 0, que es 1. Tenemos el punto 0, 1. Y lo mismo para 2pi, ¿vale? Cuando x es 2pi, tenemos el coseno al cuadrado de 2pi, que también es 1. Tenemos el punto 0,1, ¿vale? Pues ya tengo todos mis máximos y todos mis mínimos. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento en ese intervalo. Hago un dibujo de la gráfica. Bueno, pues aquí esto es sencillo. Como tengo los máximos y los mínimos, pues fijaros, a ver. Aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X, ¿de acuerdo? Entonces tendremos 0, tendremos aquí, por ejemplo, pi medios, aquí tendremos pi, 3 pi medios, 2pi, ¿vale? Entonces pues voy marcando, teníamos, bueno, vamos a poner aquí 1, ¿de acuerdo? Tenemos 0 y 1 solamente, así que es sencillito. Vamos a colocar los máximos. Tenemos que cuando x es 0, tendríamos este punto ahí, ¿de acuerdo? En pi medios tenemos 0, en pi
volvemos a tener 1, 3 pi medios 0, y luego en 2 pi volvemos a tener 1. ¿De acuerdo? Pues entonces la gráfica me quedaría tal que así. Vamos a poner marrón. Bueno, haciéndolo algo mejor, ¿de acuerdo? Con más esmero. Esta sería mi gráfica. Y ya está hecho el ejercicio.